Bienvenidos una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de, bueno, ¿cómo les digo? De un bombazo, de una noticia que ha estado circulando y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y no me refiero a un estreno de película ni a un nuevo proyecto de producción, sino a algo mucho más personal. Algo que tiene que ver con uno de los hombres más deseados del planeta. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Exacto. De Can Yaman. Y la noticia es impactante. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar juntos la última decisión que ha tomado este galán turco, una decisión que ha revolucionado a sus fans, a la prensa y, bueno, a todo el mundo. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, como ya saben, aquí les traigo siempre la información más fresca, jugosa y, por qué no decirlo, chismosa. Así que si les gusta enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es su lugar. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. ¿Están listos para conocer la impactante decisión de Can Yaman? Bueno, pues la respuesta, en pocas palabras, es: adiós al pelo, pero jamás a la barba. Así es, amigos. Parece que nuestro querido Can ha decidido darle un cambio radical a su look, un cambio que, por lo visto, no ha dejado indiferente a nadie. Las redes sociales explotaron, los comentarios no se hicieron esperar, y el debate está abierto. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Es para un nuevo papel? ¿Es una simple decisión personal? Vamos a descubrirlo. Como saben, Can Yaman es conocido por su melena oscura, larga y perfectamente peinada. Su cabello siempre ha sido una de sus señas de identidad, un rasgo que lo ha convertido en un auténtico sex symbol a nivel mundial. Su melena, combinada con sus penetrantes ojos, su escultural físico y, por supuesto, su inconfundible barba, han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, de repente, adiós al pelo. La noticia saltó a la luz hace unos días, cuando empezaron a circular unas fotos de Can con un look completamente renovado. En las imágenes, podíamos ver al actor con el pelo muy corto, casi rapado. Un cambio drástico. Y como era de esperar, la reacción de sus fans fue inmediata. Algunos expresaron su sorpresa, a otros su desilusión, y muchos otros, se quedaron simplemente boquiabiertos. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuál es el motivo de este cambio de imagen? Bueno, la verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial. Can Yaman no ha hecho ningún anuncio público al respecto, y tampoco ha revelado los motivos detrás de este nuevo look. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar. La teoría más extendida y la que parece tener más sentido, es que este cambio de imagen está relacionado con un nuevo proyecto profesional. Como saben, Can es un actor muy comprometido con su trabajo, y siempre está dispuesto a transformarse físicamente para dar vida a sus personajes. Y si bien es cierto que hasta ahora no ha confirmado ni desmentido nada, es bastante probable que este nuevo corte de pelo sea parte de un personaje para una nueva serie o película. Imaginen por un momento que Can está preparando un papel en el que interpreta a un militar, a un prisionero, o incluso a un personaje que ha sufrido algún tipo de cambio drástico en su vida, como una enfermedad o un accidente. En estos casos, un cambio de look radical, como el que hemos visto, sería totalmente lógico y comprensible. Un militar, por ejemplo, suele llevar el pelo corto por cuestiones de higiene, uniformidad y disciplina. Un prisionero, por su parte, podría ser rapado como parte de los protocolos penitenciarios, o como una forma de deshumanización. Y un personaje que ha pasado por una situación traumática, podría haber recurrido al corte de pelo como una forma de deshacerse del pasado, de empezar de nuevo, de dejar atrás el dolor. Además de esta teoría, también se ha especulado con la posibilidad de que este cambio de imagen sea simplemente una decisión personal. Tal vez Can ha decidido experimentar con un nuevo estilo, probar algo diferente, o simplemente darle un respiro a su melena después de tantos años. Y sinceramente, no lo culpo. A veces un cambio de look puede ser muy liberador y renovador. Es como si uno necesitara, de vez en cuando, sacudirse la rutina, romper con lo establecido, y atreverse a probar cosas nuevas. Y en el caso de Can, que siempre ha sido un hombre que ha cuidado mucho su imagen,
no sería descabellado pensar que simplemente quiso darle un giro a su estilo. Sean cuales sean los motivos, lo cierto es que este nuevo look de Can Yaman no ha dejado a nadie indiferente. Y aunque algunos fans han expresado su tristeza por la pérdida de su melena, la gran mayoría ha coincidido en que con el nuevo corte de pelo o sin él, Can sigue siendo igual de guapo y atractivo. Y no es para menos. Es que este hombre tiene un carisma que traspasa la pantalla, y un físico que enamora a cualquiera. Pero hay una cosa que ha quedado muy clara en todo este revuelo: la barba de Can Yaman es intocable. Afortunadamente el actor no ha cambiado su característica barba, ese rasgo que lo hace aún más irresistible. La barba de Can es un símbolo de su personalidad, de su estilo, y por supuesto, de su belleza. Y aunque haya dicho adiós al pelo, la barba sigue ahí, firme y radiante. Y es que, seamos sinceros, la barba le sienta de maravilla. Le da un toque de misterio, de madurez y, por qué no decirlo, de sensualidad. Es parte de su encanto, de su sello personal. Y por suerte para sus fans parece que la va a seguir conservando. La barba, en el caso de Can, no es solo un elemento estético, sino también una declaración de intenciones. Es una forma de decir: aquí estoy con mi estilo, con mi personalidad y con mi encanto inigualable. Pero, ¿qué opinan ustedes de este cambio de look? ¿Les gusta el nuevo corte de pelo de Can Yaman? ¿Prefieren su melena larga? ¿Creen que este cambio está relacionado con un nuevo proyecto profesional? ¿O simplemente les da igual porque, como a mí, les parece guapísimo con cualquier look? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Mientras tanto, lo que sí podemos asegurar es que Can Yaman sigue siendo un referente de estilo, un hombre que siempre está a la vanguardia de la moda, y que con cada aparición pública, sigue conquistando corazones en todo el mundo. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para seguir todos sus pasos, para estar al tanto de sus proyectos y para compartir con ustedes todas las novedades. Pero profundicemos un poco más en este fascinante tema. Analicemos, por ejemplo, la reacción de las redes sociales. Como era de esperar, Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de comentarios, memes y opiniones sobre el nuevo look de Can. Las fans, como era de esperar, fueron las más activas en expresar sus sentimientos. Algunas, con el corazón roto, lamentaron la pérdida de la melena, recordando con nostalgia los momentos en los que el viento jugaba con su cabello en las escenas de sus series. Otras, más pragmáticas, se mostraron sorprendidas, pero a la vez comprensivas, entendiendo que se trata de un cambio de imagen que podría ser beneficioso para su carrera. Los memes, por su parte, fueron una fuente inagotable de humor. Algunos usuarios compararon el nuevo look de Can con el de otros personajes famosos, como el de Brad Pitt en Troya, o el de Jason Statham en sus películas de acción. Otros, más creativos, crearon imágenes divertidas, jugando con el contraste entre el pelo largo y el pelo corto. En definitiva, las redes sociales fueron un reflejo de la diversidad de opiniones que generó este cambio de imagen. Pero más allá de las reacciones individuales, este cambio de look también nos da una idea del poder que tienen las estrellas de cine y televisión en la sociedad actual. Can Yaman, con su simple decisión de cortarse el pelo, ha logrado generar un debate a nivel mundial, demostrando que su imagen es un activo muy valioso, no solo para él, sino también para la industria del entretenimiento. Y hablando de la industria del entretenimiento, es muy probable que este cambio de look esté relacionado con un nuevo proyecto profesional. Can Yaman es un actor muy versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar todo tipo de personajes, desde el romántico galán de las comedias románticas hasta el hombre de acción de los thrillers. Y por lo tanto, no sería de extrañar que este nuevo corte de pelo sea parte de una transformación para un nuevo papel. ¿Qué tipo de papel podría ser? Bueno, las posibilidades son infinitas. Podría ser un militar, como ya mencionamos, un policía, un detective, un prisionero, un boxeador, o incluso un personaje de época. En cualquier caso, el cambio de look sería fundamental para que Can se sumergiera en la piel de su personaje, y para que el público pudiera conectar con él de una manera más profunda. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Can Yaman sigue siendo un hombre que cuida mucho su imagen, y que está comprometido con su trabajo. Y por lo tanto podemos estar seguros de que este cambio de look es una decisión meditada, que busca un objetivo específico. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿En qué tipo de papeles lo veremos próximamente? Bueno, la verdad es que hasta el momento no hay información oficial al respecto.
Sin embargo, los rumores y las filtraciones apuntan a que Khan podría estar trabajando en un nuevo proyecto internacional, que lo llevaría a rodar en diferentes países. Se habla incluso de una posible colaboración con grandes productoras y de la posibilidad de interpretar a personajes muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados. Pero más allá de los proyectos profesionales, lo importante es que Can Yaman sigue siendo un hombre que disfruta de la vida, que se preocupa por su bienestar, y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Y por lo tanto podemos estar seguros de que su futuro está lleno de éxitos, y que seguirá conquistando corazones en todo el mundo. En cuanto a la barba, como ya hemos dicho, parece que seguirá siendo un rasgo distintivo de Can Yaman. La barba, en el caso de los hombres, es un elemento muy versátil, que puede adaptarse a diferentes estilos y personalidades. Puede ser larga o corta, cuidada o descuidada, elegante o informal. Y en el caso de Can, la barba es un complemento perfecto para su rostro, que le da un toque de sofisticación y atractivo. Pero más allá de la barba, lo importante es que Can Yaman es un hombre que se preocupa por su imagen, y que siempre está dispuesto a experimentar con nuevos estilos. Y por lo tanto podemos esperar que siga sorprendiéndonos con sus cambios de look, y que siga siendo un referente de estilo para hombres de todo el mundo. Así que amigos, la conclusión es clara: Can Yaman, con o sin pelo, sigue siendo un hombre que enamora. Su carisma, su talento, su físico y su personalidad lo convierten en un auténtico ícono de la moda y el entretenimiento. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para seguir todos sus pasos, para estar al tanto de sus proyectos y para compartir con ustedes todas las novedades. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que este vídeo es solo una pequeña muestra de todo lo que les tenemos preparado en el canal. Aquí, en este espacio, encontrarán información fresca y jugosa sobre el mundo del espectáculo, entrevistas exclusivas, análisis de tendencias y mucho más. Así que si les gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, no duden en suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y dejarnos un gran me gusta. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya entretenido. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Y ahora, como siempre, les pido que me dejen un gran me gusta, que compartan este vídeo en sus redes sociales y que activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.